Hola a todos, buenos días, ¿cómo están? Qué bueno que se puedan conectar el día de hoy. Como saben, hacemos un esfuerzo por hacerlo en vivo. Sé que hay personas conectadas desde Facebook, hay personas conectadas desde YouTube. Tenemos personas también que se conectan a través de la página web. Visiten nuestra página web. Pronto vamos a estar montando un montón de material, vamos a tener varias sorpresas. Recuerden, es www.localchurch.world. Para que se puedan conectar y para que puedan conocer un poquito más de lo que vamos a estar haciendo este año. Vamos a estar haciendo un montón de actividades en las cuales nosotros vamos a estar compartiendo con las comunidades. Ya pronto van a salir las convocatorias, porque realmente para nosotros las personas más importantes de la iglesia son las personas que no están adentro, sino las personas que están afuera. Entonces vamos a venir con convocatorias para que puedan unirse a las actividades que vamos a hacer, llevando esperanza a las personas que están alrededor de nosotros. Hoy estoy un poco nervioso y estoy así como todo rápido, porque hoy estoy reemplazando a Paula, y Paula realmente es muy buena hablando y es muy buena llevando el mensaje, entonces siento todo el peso de tener que reemplazarla. Desafortunadamente nuestra hija enfermó, está en urgencias, y quedó hospitalizada, pero gracias a Dios ya está bien y hoy va a salir. Por esta razón creo que el mensaje de hoy definitivamente estoy completamente seguro que alguien lo necesitaba escuchar. Estoy completamente seguro que alguien necesitaba escuchar este mensaje, porque yo lo había preparado, este mensaje lo había preparado hace bastante tiempo, y cuando lo preparé dije, en algún momento lo voy a tener que dar, pero estamos preparando la nueva serie. En marzo vamos a comenzar una nueva serie que está brutal, es una serie que va a durar 6 domingos, entonces cuando yo vi como lo que yo había preparado, yo dije, no, definitivamente no lo voy a poder dar, las personas no van a poder escuchar algo que yo siento en lo profundo que Dios me había hablado. Entonces, se dio esta oportunidad. Y creo que sobre todas las cosas, la primera persona que necesitaba escuchar el mensaje que hoy voy a dar, soy yo. Es increíble como cuando estaba recordando lo que había escrito, estaba recordando lo que yo había leído, me di cuenta que lo necesitaba escuchar yo. Y estoy completamente seguro que hay personas que hoy necesitan escuchar este mensaje. Y el mensaje del cual les voy a hablar tiene que ver mucho frente a nuestro propósito. Tiene que ver mucho el que cada uno de nosotros entendamos que nosotros estamos en la vida, estamos caminando entre el punto A al punto B. Todos nosotros estamos en una travesía, todos nosotros estamos caminando para poder llegar a un destino. Y es muy importante que nosotros tengamos esta concepción de la vida, porque si nosotros no tenemos claro que tú y yo tenemos un propósito, vamos a empezar a volvernos resentidos con la vida, vamos a empezar a ser crueles, vamos a empezar a tener una actitud de negativismo frente a la vida. Cuando nosotros no tenemos propósito, cuando nosotros no entendemos que estamos caminando entre el punto A y el punto B. Muchos de nosotros no sabemos cuál es ese destino, pero también muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas tuvo claro el destino y nos perdimos. Y eso estoy seguro que le pasa a muchas personas que están escuchando hoy. Muchos de ustedes no saben cuál es el destino de su vida, no saben cuál es el punto B al cual tienen que llegar. Otros también se sienten perdidos. Y se sienten perdidos porque en algún momento tuvieron completa claridad de cuál era el destino al cual debían llegar. Y se perdieron. Y como resultado, frente a la vida, nos hemos vuelto amargos, otros nos hemos vuelto resentidos y algunos de nosotros nos hemos vuelto crueles. Y por eso es que hoy quiero hablar acerca de que tú y yo podamos volver a abrazar el propósito, que tú y yo podamos volver a tener claridad cuál es el destino al cual debemos llegar. Muchas veces quien nos marca el destino son las circunstancias, son las personas, son el querer agradar. Y ahí es cuando nos perdemos.
Y para eso, hoy quiero leer una historia. Es una historia que me encanta, y a mí me encantan las historias porque encuentro que en las historias hay poder. En las historias hay elementos que no importa en qué momento de la vida estemos, no importa en qué cultura estemos, cuando nosotros vemos las historias podemos ver que hay conceptos y verdades que traspasan culturas, traspasan temporadas, traspasan la historia. Y por eso es que me encanta la Biblia, porque en la Biblia encontramos historias. Son historias que cada una de ellas tiene elementos que son verdad. Cada una de ellas tiene enseñanzas que no importa en qué cultura tú estés, las puedes aplicar y son verdad. Y por eso es que la Biblia es un libro tan increíble. Es posible que tú luches con creer que algunas de las historias, no sé si son ficticias, si son irreales. Pero independientemente si tú luchas, yo quiero decirte algo. Las verdades y los fundamentos y los principios de cada una de las historias son verdad. Y ahí es donde nosotros debemos enfocar el análisis. Ahí es donde yo debo enfocar y depositar mi fe, en esas verdades que son completamente transversales. Entonces, hoy quiero leer la historia de un personaje. Y es un personaje que se llama Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, para muchos que les voy a contar, nació y es casi en el mismo tiempo que nace Jesús. Y sus padres eran ya viejos, y cuando eran viejos no podían tener hijos, aunque anhelaban tener hijos. Y debemos recordar que en la cultura judía de esa época, si yo no podía tener un hijo, era considerado como una maldición. Entonces están los papás de Juan el Bautista esperando un milagro. Y el milagro se les da. Y cuando el milagro se les da, le ponen como nombre Juan. Y después Juan lo que empieza a hacer es que él empieza a bautizar a las personas en el río Jordán. Los empieza a bautizar. Y él los empieza a bautizar porque él cree que él tiene un propósito. Él cree que tiene un destino. Y el destino que él tiene es que él tiene que preparar el camino para la llegada del Mesías. Él está seguro que tiene ese destino, él está seguro que tiene ese propósito. Y cuando lo vemos frente a la vida, vemos a un hombre que está completamente determinado de alcanzar la meta. Y esto es muy importante porque son de estos elementos que nosotros debemos tener en cuenta cuando estudiamos la historia. Juan el Bautista tenía propósito y era un hombre determinado, seguro. A él no le importaba lo que dijeran las personas. A él no le importaban los comentarios de otros. A él no le importaba si lo calificaban bien o mal. A él no le importaba que le dijeran que era un loco. Él estaba completamente determinado de alcanzar su propósito. Él no estaba ni amargado ni resentido con la vida. ¿Por qué? Porque él tenía claro su destino. ¿Tú tienes claro tu destino? ¿Lo tienes claro? Y algo que es muy importante es que el destino que cada uno debe buscar tiene que ser un destino mucho más grande que nosotros mismos. Tiene que ser un destino donde aquello que es finito, que somos nosotros, se puede abrazar con aquello que es infinito. Ahí es donde debemos buscar nuestro destino, perdón. Es donde podamos encontrar que estamos realizando algo mucho más grande que nosotros. Ese es el lugar donde vamos a encontrar significado. Y claramente Juan el Bautista lo tenía. No estaba preparando el camino para él mismo. No estaba preparando el camino para él mismo. Juan el Bautista estaba preparando el camino para alguien más. Él estaba poniendo todas sus fuerzas para que en algún momento él tendría que ceder y darle el protagonismo a otra persona. ¿Cuál es tu destino? ¿Cuál es tu destino? ¿Realmente tenemos destinos enfocados en algo más grande que nosotros mismos?
O nuestro destino termina siendo el tener un mejor trabajo, el tener más riquezas, el de tener la capacidad de acumular cosas. ¿Cuál es tu destino? Tu destino es el que tú la pases bien, el que tú te diviertas, el que tú seas feliz. ¿Cuál es tu destino? Porque si tu destino no está enmarcado en algo más grande que tú, siempre te vas a sentir vacío. Cuando llegues, te vas a dar cuenta que no es suficiente. Y esto era Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía un destino mucho más grande. Y estaba tan seguro y tan determinado. Pero ¿qué pasa con Juan el Bautista? Y es algo que nos pasa a todos nosotros, que me pasa a mí muchas veces. Y estoy seguro que le está pasando a alguien que nos está escuchando. Y es que Juan el Bautista perdió el propósito y perdió el destino. Juan el Bautista que tuvo el privilegio de ver a Jesús, que era el Mesías del pueblo judío. Él tuvo el privilegio de escuchar la voz de Dios decir: ese hombre, Jesús, es mi hijo. Y en Él hay salvación. Juan el Bautista lo escuchó, pero aún así él perdió fe, aún así él perdió el propósito, aún así él perdió el destino. Así como todos nosotros, que hemos visto milagros en nuestras vidas, que hemos visto cómo Dios de alguna manera se manifiesta con poder, perdemos fe, perdemos propósito, perdemos destino. Y por eso hoy estoy seguro que alguien necesita escuchar este mensaje, porque a Juan el Bautista le pasó. Y si a Juan el Bautista le pasó, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Juan el Bautista se desconectó de su destino, de su propósito. ¿Y eso sucede dónde? Eso sucede en Mateo 11. En Mateo 11, voy a leer lo que pasa en Mateo 11. Y el contexto de Mateo 11 es que a Juan el Bautista lo meten a la cárcel. A Juan el Bautista lo meten a la cárcel. Él está encerrado, está solo, está en la oscuridad, está aislado. Recuerden, seguro algunos de ustedes sienten que su alma, sienten que sus sueños están de esa manera, encerrados en lo oscuro, aislados. Y así estaba Juan el Bautista. Y ese es el contexto. Y miren lo que pasa en Mateo 11. Mateo 11:1 dice lo siguiente: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue allí a enseñar y a predicar en otros pueblos. Y voy a hacer un paréntesis. Esto algún día también lo voy a enseñar, pero yo leí esto y dije, no, ¿cómo no lo voy a decir? Pero algún día lo voy a enseñar. Hoy no, hoy simplemente voy a botar un lienzazo de lo que sucede acá. Y es que Jesús le da instrucción a la gente y Jesús se mueve. Muchas veces Jesús nos da instrucciones y nosotros nos quedamos quietos y decimos, ¿a dónde está Jesús? Y lo que ha pasado es que Jesús se ha movido. Muévete. Me encanta. Pero eso será otra enseñanza. No podía parar de decirlo. Pero acá Jesús da instrucciones y Él se mueve. Porque tiene la expectativa de que tú también te muevas. En ese contexto que Jesús estaba enseñando y estaba predicando en otros pueblos, miren lo que pasa. Juan el Bautista estaba en la cárcel. Como muchos de nosotros estamos, a nivel emocional, a nivel de nuestros planes, a nivel de nuestro propósito, lo sentimos encarcelado, aislado, oscuro, húmedo, sin salida, sin una luz clara. Nos sentimos encarcelados, sentimos nuestros sueños encarcelados, sentimos nuestro propósito encarcelado. Nos sentimos encarcelados. Así como Juan el Bautista. Y cuando estamos encarcelados, miren lo que sucede. Y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Y lo que está sucediendo es que Juan el Bautista dudó. Juan el Bautista dudó. Dudó de Jesús. Dudó que todo lo que él había hecho había valido la pena. Eso duele.
No sé si les ha pasado. Pero duele cuando yo veo mi vida y yo digo, ¿realmente ha valido la pena todo lo que he hecho? ¿Realmente los sacrificios que he hecho por creer que tengo un propósito han valido la pena? Y esa fue la posición en la cual estuvo Juan el Bautista. Dudó de él, dudó de su propósito, dudó de quién era él, dudó de Jesús. Y por eso es que le tiene que decir a sus discípulos, oiga, van y pregúntenle a este Señor si realmente Él es quien es. Porque estoy dudando, porque estoy encerrado, porque no entiendo qué es lo que está pasando. Por favor, vayan y pregúntenle. Y así estamos muchos de nosotros, encarcelados. ¿Y qué sigue pasando en la historia? Lo que sigue pasando en la historia es que fueron, le preguntaron a Jesús y Jesús le responde: vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Y Jesús lo que le estaba diciendo a los discípulos: cuéntenle a Juan lo que ustedes están viendo. Y cuando Jesús les cuenta todo lo que Él está haciendo, es un claro indicio de que Él era el Mesías, de que Él era el Cristo. Pero no termina ahí la historia, porque lo que sigue me encanta. Porque mire lo que sigue pasando. Mientras se iban los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. Y muchos de nosotros, y seguro le pasó a estos discípulos, escuchan a Jesús y no le entendemos. Porque seguro como que los discípulos fue como, o sea, no me estás diciendo nada, no me estás contestando. Yo te estoy preguntando, Jesús, ¿eres tú realmente el Mesías? Yo necesito llevarle una razón a Juan el Bautista. Y muchos de nosotros vamos y buscamos a Dios y no le entendemos, no comprendemos. Pero Jesús se voltea. Y cuando se voltea, empieza a hablar acerca de Juan el Bautista. Y cuando empieza a hablar acerca de Juan el Bautista, lo que hace Jesús es hacer toda una argumentación de por qué Juan el Bautista era un profeta. Jesús empieza a decir, definitivamente Juan el Bautista era un profeta. Jesús está reafirmando el llamado, la función de Juan el Bautista, y es que él era un profeta. Jesús lo dice. Y se lo dice a la multitud. Pero no solamente eso, sino que después de que Jesús le dice a la multitud que Juan el Bautista es un profeta, reafirmando el propósito, reafirmando el llamado, reafirmando la función de Juan el Bautista, lo siguiente que hace Jesús es decir lo siguiente. Y lo que dice es: entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Si les digo, y más que un profeta, este es de quien está escrito: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Jesús le estaba recordando a la multitud no solamente la función de Juan el Bautista, sino le estaba recordando el propósito de Juan el Bautista. Y la gran enseñanza de esta historia es que el único que nos puede volver a llevar a reconectarnos con nuestro propósito, el único que nos puede volver a llevar a reconectarnos con quién somos nosotros, con nuestro destino, no son tus amigos, no son las circunstancias, no es el éxito, es Dios, es Jesús. Es solamente cuando tú vas y lo buscas, es solamente cuando tú vas con esa actitud de duda, de incredulidad, pero vas y le preguntas y le dices: ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es mi propósito? Solamente
en esa actitud, con esa acción, es que Dios va a poder volver a ver, a darte con claridad, a mostrarte con claridad tu propósito y tu objetivo. Todos debemos entender que estamos de punto A a punto B. Todos debemos entender que vamos camino hacia un destino. Ese destino tiene que ser más grande que nosotros. En el camino nos vamos a perder. Pero es importante que hoy recuperemos, que nosotros hoy entendamos que tenemos que abrazar nuestro propósito. Ahora, ¿esto cómo se lleva a la práctica? ¿Cómo terminamos de escuchar y cómo vivo esto? Una de las maneras más importantes en las cuales yo abrazo mi destino es cuando yo abrazo las responsabilidades que tengo en la vida. Y lo voy a repetir. Una de las maneras más claras para yo poder abrazar mi destino es que yo pueda abrazar las responsabilidades que tengo hoy en día en mi vida. Hoy en día yo soy padre y tengo que abrazar la responsabilidad de ser padre. Y en la medida en que yo abrazo la responsabilidad de ser padre, empiezo a entender que hay un propósito en mi paternidad. Y que ese propósito está determinado claramente por algo más grande que Andrei mismo. Mucho más grande. Y muchas veces ese propósito que tengo con mis hijos, que es criarlos, es que puedan crecer para que puedan amar a Dios. Muchas veces encuentro muchos enemigos. Muchas veces encuentro personas que no quieren que yo desarrolle ese propósito con ellos. Y muchas veces son ellos mismos. Son mis hijos que yo les digo, hey, tienen que hacer esto. Y no queremos hacer eso. Y, en serio, tienen que hacerlo. Y muchas veces termino llevándolos a que se molesten. Pero yo tengo que vivir el propósito. La responsabilidad que tú tienes hoy en día, tienes que vivirla y tienes que alcanzar el propósito. Tienes que cumplirlo. No importa lo que digan los demás, no importa lo que digan las circunstancias, no importa lo que digan las personas, no importa lo que digas tú mismo, cumple el propósito que Dios te ha dado. Cúmplelo. ¿Cómo terminó la vida de Juan el Bautista? Juan el Bautista escucha a sus discípulos confirmarle que Jesús es el Mesías. Y cuando él lo sabe, puede descansar. Su alma descansa. Y después, a los pocos días, Juan el Bautista es tomado y es decapitado. Él muere. Él muere encarcelado, donde sale y es decapitado. Pero su alma fue libre en el momento que se le es confirmado que vivió con propósito y que vivió y que llegó al destino por el cual fue creado. Tú y yo vivimos en etapas en la vida. Tú y yo tenemos etapas. Hoy tú estás viviendo una etapa y tienes un destino en esa etapa. No lo sé, tú lo sabes y Dios lo sabe. Pero ¿cuál es mi llamado? Mi llamado es que en esta etapa que estás viviendo, como hijo, como padre, como abuelo, me encanta, porque realmente mi mamá y mis suegros son un ejemplo, porque ellos viven su etapa de ser abuelos. Ellos no le dicen no a mis hijos, aunque nosotros nos pongamos bravos con Pablo, es que por favor no le digan todo sí, pero ellos están disfrutando y viviendo su etapa y se la gozan. Porque están viviendo la etapa con propósito. Que tú puedas vivir la etapa que estás viviendo hoy con propósito. Así como lo hizo Juan el Bautista. Yo quiero invitarlos a que si hoy de pronto ustedes dicen, definitivamente me desconecté del propósito. Si hoy definitivamente ustedes dicen, no tengo con claridad
el propósito para mi vida. Yo quiero invitarlos hoy a que ustedes puedan tomar una decisión de decir, yo quiero empezar a conectarme una vez más con Dios. Quiero una vez más empezar a conectarme con Jesús. Quiero hoy empezar a ver que mi vida es guiada por el poder del Espíritu de Dios. Porque cuando estamos en ese lugar, es en ese lugar donde empezamos a ver con claridad nuestro destino, nuestro propósito. Porque cuando nosotros no tenemos un propósito y un destino claro, nuestras vidas van a empezar a amargarse. Vamos a empezar a ver la vida con amargura, con resentimiento, con venganza, con crueldad. Hoy Dios quiere que tú disfrutes tu vida sin importar a dónde estés. Que tu alma pueda estar libre, alegre, aunque al parecer y al ojo estés en una cárcel. Que tú puedas disfrutar tu vida. Y para eso, la respuesta es que puedas empezar a buscar a Dios. Es que puedas empezar a buscar a Jesús. ¿Y por dónde se empieza? Por hacer una declaración de fe. Hoy quiero invitarlos a todos, si no lo han hecho, que puedan hacer una declaración de fe en Jesús. Esto no se trata de repetir unas palabras que yo diga. Esto se trata de que ustedes, con la convicción de su corazón, con su boca, puedan decir, Jesús, yo creo en ti. Jesús, no solamente creo en ti, sino que te doy mi vida, sino que te abro mi alma y quiero que tú seas mi Señor y que seas mi Salvador. Haz esa declaración de fe. No la tienes que hacer ahora. Hazla en el momento oportuno, adecuado. Y que te puedas perder en el propósito, en el destino que Dios tiene para tu vida. Quisiera terminar orando por todos ustedes. Quisiera terminar orando porque realmente nos podamos volver a conectar con el propósito que Dios nos ha dado, que nos volvamos a conectar con el destino que nos ha dado Dios. Y hoy, Dios, Señor, te quiero dar gracias por este tiempo. Yo oro por las personas que están escuchando. Yo te pido que así como con Juan el Bautista, tú le diste la claridad de que él estaba viviendo el propósito y estaba caminando hacia el destino que tú le habías dado. Que todas las personas que están escuchando, incluyéndome a mí, podamos dirigirnos al propósito y al destino que tú nos has dado, Dios. Hoy nos hemos sentido tan perdidos y nos hemos sentido que nuestra alma está encarcelada. Hoy, Dios, Señor, danos propósito, que sea algo más grande que nosotros, que podamos perdernos en ti y que podamos tomar una decisión de buscarte constantemente. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, gracias por conectarte a la charla. Creemos que no importa dónde estés, Dios puede traer cielo a la tierra a través de ti. Te dejamos la charla anterior y no olvides suscribirte para que todos los domingos te lleguen notificaciones del contenido que subiremos al canal de YouTube. ¡Chao!